Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre los halogenuros de alquilo. Nuestro grupo está conformado por Valeria Zavala, Jesús Ayauca, David Yuxa y quienes habla Denis Mosquera. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre la estructura general de los halogenuros de alquilo. Estructura general halogenuro de alquilo. Concepto. Los halogenuros de alquilo con la fórmula general Rx, donde R es un grupo de alquilo y X es un halógeno, yodo, cloro, fluoro, bromo, se caracterizan por la presencia del átomo de halogenuro, que define su reactividad. Estos compuestos son solubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos no polares tienen puntos de función mayores que los alcanos y participan en reacciones de sustitución facilitando la obtención de otro compuesto orgánico. La densidad de los halogenuros depende del tipo de halógeno presente. Estructura química y clasificación. Los haluros de alquilo se clasifican de acuerdo a la naturaleza del átomo de carbono enlazado a los halógenos. Haluro primario, cloroetano, haluro secundario, cloropropano, haluro terciario, 2-cloro, 2-metilpropano. Propiedades físicas. Las propiedades físicas de los halogenuros de alquilo incluyen puntos de función y ebullición relativamente bajos debido a las fuerzas de Van der Waals y atracciones dipolares débiles. Son solubles en disolventes orgánicos no polares como benceno y éter, pero insoluble en agua. Tiene puntos de ebullición más altos que los alcanos con igual número de carbonos, incrementándose con el peso atómico del halógeno. Fluoruros hierven a temperatura más baja que yoduro. Y el número de carbono en grupo de alquilo, además el punto de ebullición disminuye con el aumento de ramificación. Un ejemplo, para ilustrarlo se tiene el siguiente ejemplo. La primera ramificación es el grupo metilo en el carbono 4, pero al haber un doble enlace, esta gana mayor prioridad sobre la regla enunciada. Por esa razón se empieza a enumerar la cadena más larga a partir de la derecha, encabezada por un átomo de carbono, enlazado a dos halógenos de cloro y bromo. Yo les voy a hablar sobre las reglas de la YUPA para nombrar los halogenuros de alquilo. Primera regla, la cadena principal de la molécula orgánica. Para nombrar a los haloalcanos hay que localizar la cadena principal, es decir, de la misma manera que hacíamos con los alcanos, lo vamos a hacer con los halogenuros. La cadena carbonada que tenga mayor número de átomos de carbono, en este caso en particular de los halogenuros de alquilo, es la cadena principal que debe incluir al halógeno, es decir, que debe incluir un halógeno. Aquí podemos observar un ejemplo. Procedemos a contar la cadena que tenga mayor número de carbono. 1, en el carbono 2 hay un bromo, 3, 4, en el carbono 4 hay un metil, 5, 6, 7. Esta cadena tiene 7 carbonos. Esta cadena se llamaría 2 bromo, 4 metil, heptano. 2. Numerar y nombrar la cadena principal de la molécula orgánica. Al igual que sucedía con los alcanos, una vez localizada la cadena principal de la molécula orgánica, hay que contar el número total de átomos y utilizar los prefijos que indican la longitud de la cadena carbonada principal. Ejemplo, 1, 2, en el carbono 2 podemos observar un bromo, 3, 4, en el carbono 4 observamos un metil, 5, 6, 7. Esta cadena tiene 7 carbonos. Se llamaría 2 bromo, 4 metil heptano. Si hay varios grupos halogenados iguales que se repiten en la cadena carbonada, se suelen nombrar igual que en los alcanos, di, tri, tetra, etc. Esta letra no influirá a la hora de ordenarlos alfabéticamente. A continuación, un ejemplo. 1, 2, en el carbono 2 hay un bromo, en el carbono 3 hay otro bromo. Esta cadena tiene 4 carbonos. Se llamaría 2,3 dibrobumato. 3. Añadir el sufijo en la cadena principal.
Como el halógeno está situado en la cadena principal como un sustituyente, hay que nombrarlo en base a la nomenclatura del tipo de cadena principal. Por ejemplo, a los alcanos le ponemos el sufijo ano, a los alquenos le ponemos el sufijo eno, a los alquinos le ponemos el sufijo ino, etc. A continuación, podemos observar algunos disolventes clorados que tienen nombres comunes, como por ejemplo el tetracloruro de carbono, el cloroformo, el cloruro de metileno. A continuación, mi compañero. Reacciones de sustitución nucleofílica, SN1 y SN2. Empezando, pues son comúnmente conocidas como SN. Estas reacciones son fundamentales en la química orgánica porque permiten intercambiar grupos funcionales en las moléculas. Como ya mencioné, existen de dos tipos, SN1 y SN2. Las reacciones SN1 son reacciones. ¿Y qué significa? Pues eso significa que va a haber una sustitución unimolecular. Las reacciones SN1 ocurren en dos pasos. Paso 1, se va a formar un carbocatión al separarse el grupo saliente. Y paso 2, un nucleofílico ataca al carbocatión completando la sustitución. La velocidad de la reacción depende únicamente de la concentración del sustrato. Por eso decimos que es de primer orden. Este tipo de reacción es más favorable en sustratos terciarios debido a la estabilidad del carbocatión. Además, las reacciones SN1 pueden resultar en una mezcla racémica porque el nucleófilo puede atacar desde ambos lados del plano del carbocatión. Un ejemplo de una reacción SN1 puede ser el terbutil-bromuro en presencia de agua. Primero el bromuro se va a separar y va a formar un carbocatión. Luego el agua va a atacar el carbocatión y como producto final se va a obtener un terbutil-alcohol. Empezaré con las reacciones SN2. ¿Qué significa? Que va a haber una sustitución nucleofílica bimolecular. Las reacciones SN2 ocurren en un solo paso. El nucleofílico ataca el carbono del sustrato desde el lado opuesto del grupo saliente, formando un estado de transición, donde el carbono está parcialmente unido tanto al nucleófilo como al grupo saliente. Simultáneamente, el grupo saliente se separa complementando la sustitución. La velocidad de la reacción depende de la concentración tanto del sustrato como del nucleófilo. Por eso decimos que es de segundo orden. Este tipo de reacción es más favorable en sustratos primarios debido a la menor interferencia estérica. Además, las reacciones SN2 dan lugar a una inversión de configuración debido al ataque desde el lado opuesto al grupo saliente, conocida como inversión de Walden. Unos ejemplos pueden ser, pues, el bromuro de metilo en presencia del ion hidróxido. El hidróxido ataca el carbono del bromuro de medio mientras el bromuro se separa. El producto final es metanol. Ok, diferencias claves. Existen diferencias entre... Siguiente diapositiva, por favor. Existen diferencias. Y aquí las voy a decir cuáles son. Diferencias entre SN1 y SN2. Mecanismo. SN1 pues va a ocurrir en dos pasos. En la formación del carbocatión y ataque nucleofílico. En cambio, el SN2 solo va a ocurrir en un solo paso, el cual va a ser el ataque nucleofílico y la salida del grupo saliente simultáneamente. Una orden de reacción, pues el SN1 es de primer orden y depende solo de la concentración del sustrato, mientras que el SN2 es de segundo orden y depende de la concentración del sustrato y del nucleófilo. Sustratos favorables. Pues el SN1 favorece sustratos terciarios debido a la estabilidad del carbocatión y el SN2 favorece sustancias primarias debido a la menor interferencia estérica.
la estereoespecificidad. El SN1 puede resultar en una mezcla racémica y el SN2 da lugar a una inversión de configuración. Les voy a hablar sobre las reacciones de eliminación E1 y E2. Una eliminación implica la pérdida de dos átomos o un grupo del sustrato, generalmente con la formación de un enlace R, dependiendo de los reactivos y de las condiciones en las que se encuentra una eliminación. Debería ser un proceso de primer orden, E1, o de segundo orden, E2. De la misma forma que existe un SN1 y un SN2. Existen dos mecanismos de eliminación, E1 y E2. La base. Las bases fuertes favorecen el mecanismo E2, mientras que los mecanismos E1 solo requieren una base débil. El disolvente. Buenos solventes ionizantes próticos polar favorecen el mecanismo E1, estabilizando el intercambio de carbocatión. El haluro de alquilo. Los haluros de alquilos primarios tienen una única estructura útil para distinguir entre las vías E2 y E1, dado que no se forman carbocationes primarios, solo es posible el mecanismo E2. Muchas gracias.